Hoy vamos a ver un poco lo valioso de lo que cada uno de ustedes está haciendo al congregarse, al destinar tiempo, destinar su atención para escuchar al Señor. No están acá para escucharme a mí, o sea, ni siquiera yo estoy para escucharme a mí, o sea, tratamos de conectar cada una de nuestras vidas y nuestros corazones y nuestra mente con la mente del Señor, con el corazón del Señor, con el sentir del Señor. Y bueno, gracias por hacer el esfuerzo. Bueno, yo quiero comenzar eh, con el mensaje de hoy. Em, eh, Sé que la semana pasada la semana pasada los tuvimos a Claudio y a Mariela compartiendo el mensaje en nuestra reunión presencial. Muchas gracias, Claudio y Mariela. Ahí tenemos, Mati nos pasó el mensaje para los que quieran volver a escuchar o los que quieran compartir. Pero antes de la semana pasada estuvimos hablando de una palabra que no voy a entrar en profundidad porque no quiero volver a hablar de lo mismo, sino simplemente quiero mencionarlo porque está relacionado con lo que hoy vamos a hablar y tiene que ver con lo que dice Mateo. Yo leí una versión, les leo rápidamente porque es la versión Pasión, que está originalmente en inglés, yo la traduje, y en Mateo 24, en el versículo 12 y 13, voy a sacar ahí una parte del extracto. Nosotros leímos un pasaje un poco más extenso, pero esta parte decía que habrá tal aumento de la anarquía, no sé si se acuerdan de esa palabra que dijimos, habrá tal aumento en los postreros días o en los últimos días, habrá tal aumento de la anarquía que aquellos cuyos corazones una vez ardían con pasión por Dios y por los demás, se enfriarán. Entonces hablamos un poco de que específicamente la anarquía, y ahora voy a mencionar muy rápidamente y sintéticamente algunas cosas que habíamos dicho, pero específicamente dice que a causa de la anarquía que de alguna manera va a ir en aumento, el amor de muchos, no solo por Dios, sino el amor de muchos por los demás, se va a enfriar. Y creo que em, a muchos nos consta que cada vez estamos más en una generación que va perdiendo el amor primero hacia Dios, pero también el amor hacia los demás. Y ahora vamos a entrar un poco en tema. Hay muchas de aún de las cosas buenas como las que hoy tenemos, como la tecnología, que nos ayudan a conectarnos, pero también cuando no las usamos bien o muchas veces cuando el enemigo las usa para distorsionar lo que de alguna manera Dios quiere edificar. Como decía mi esposa al principio, estamos edificando y bueno, hay muchas personas que estamos acá que semana tras semana estamos trabajando para edificar las vidas de las personas, y cada uno de ustedes también sé que trabajan en sus hogares con la palabra, con la oración para edificar sus vidas. Pero no debemos ignorar también las maquinaciones del enemigo y de cómo el enemigo aún usa las cosas que podrían ayudarnos para edificarnos, las usa para derribar lo que Dios está tratando de construir. Entonces, no sé, estamos usando una computadora para conectarnos, para conocer más al Señor. Usamos, no sé, unas aplicaciones para ver distintas versiones de la Biblia, pero esas mismas herramientas que tal vez en las manos de Dios o usadas correctamente nos ayudan para edificar nuestra vida interior en Dios, también el enemigo las usa para usarlas de mala manera y derribar lo que Dios está construyendo. Entonces, siempre mi esposa dice esto, ya alguna vez lo dije: nada se construye y nada se derriba en un solo día. Nuestra vida espiritual, nuestra vida interior, nuestras relaciones no se derriban ni tampoco se construyen en un solo día. Llevan un tiempo. Una casa, si tiene que construirla, tengo ahí familiares que están construyendo su casa. Bueno, Nelson también creo que está construyendo. Y bueno, algunos pasaron por un proceso de construcción, otros pasaron por un proceso de remodelación de sus casas.
y saben el tiempo, el esfuerzo, la constancia que lleva la construcción de una casa. Bueno, nuestras vidas son casas espirituales. Nosotros somos templos vivos de Dios que necesitan construcción, y esa construcción requiere de tiempo, requiere de constancia, porque si nosotros levantamos y vamos edificando nuestra vida interior, si paramos la construcción, luego comienza a arruinarse, ¿no? Eso que se estaba construyendo. Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas. Hablando un poco de esta palabra anarquía, así muy sintéticamente, es una palabra griega que significa que no tiene mandato, o sea, tiene que ver con ausencia de normas, ausencia de autoridad, ausencia de gobierno. Y ahora lo vamos a conectar con lo que hoy vamos a ver. Nosotros sabemos que el reino de Dios tiene que ver con un gobierno. Es el gobierno de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo, pero es un gobierno que Él quiere establecer por medio del amor. No es un gobierno, ya lo vimos, no es un gobierno autoritario, no es un rey autoritario que nos impone las cosas por la fuerza y que busca a lo mejor nuestro perjuicio. No, es un rey que gobierna con amor. ¿Y a quiénes gobierna? Gobierna a aquellos que de alguna manera se rinden en amor a Dios. Y hoy vamos a ver la importancia de esta palabra amor. Ahora, ahora más adelante vamos a ver otra palabra que también viene del griego, y era una palabra que se usaba mucho en la antigua Grecia y que tenía un sentido, pero que para nosotros cambió mucho el sentido. No me voy a anticipar, ahora les voy a decir, pero los voy a dejar ahí atentos para que veamos esa palabra más adelante, que también está vinculada a esta palabra anarquía. Ahora, antes, para ir construyendo el pensamiento de lo que hoy, a la conclusión que hoy queremos llegar, quiero leerles 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23 al 24. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23 al 24. Voy a leer en la versión amplificada. Hay varias versiones, ahora también vamos a leer en la versión Pasión y también vamos a leer en otras versiones que no están en inglés, porque tanto la versión amplificada como la versión Pasión están originalmente en inglés. Pero vamos a leer 3 versiones de este pasaje. 1 Corintios 10, 23 al 24, en la versión amplificada, dice así: todas las cosas son lícitas, y dice esta versión entre paréntesis, es decir, ¿qué quiere decir lícita? Es decir, moralmente legítimas o permisibles, pero no todas son beneficiosas o ventajosas. Después dice, todas las cosas son lícitas, pero no todas son constructivas. Estábamos hablando de construcción, ¿no? Pero dice, todas las cosas son lícitas, pero no todas son constructivas para el carácter y edificantes para la vida espiritual. Y dice seguido, que nadie busque solo su propio bien, sino también el del otro. Y ahora vamos a ir conectando con estas palabras que dijimos, anarquía, vamos a ir conectando con el amor. ¿Y qué tiene que ver esto de la construcción con el no buscar solamente nuestro propio bien, sino el del otro? Entonces, acá el apóstol Pablo está diciendo que aunque todas las cosas o muchas cosas no son lícitas, o sea, moralmente permitidas, muchas veces nosotros como hijos de Dios buscamos la aprobación de lo que hacemos en personas que no tienen la palabra de Dios o la ley de Dios guiando sus corazones. Entonces, tal vez nos aprueben, nos justifiquen, nos avalen lo que hacemos, lo que decimos, porque moralmente
tal vez son lícitas o tal vez están aprobadas socialmente, pero sin embargo, acá el apóstol Pablo está diciendo que aunque me es lícito, aunque lo pueda hacer, aunque moralmente me sea permitido, no todo construye, no todo edifica, sobre todo a los demás. Por eso debemos buscar no solo nuestro propio bien, sino también buscar el bien de los demás, que acá es donde entra en juego esta ley de Dios que se basa principalmente en el amor. Ahora quiero leerles otra versión. Es la versión Pasión. También está originalmente en inglés. Yo la traduje y dice, 1 Corintios también, capítulo 10, versículo 23 al 24, dice en esta versión: dices, bajo la gracia no hay reglas y somos libres de hacer lo que queramos. Esto está diciendo el apóstol Pablo y dice, tú dices o tú puedes decir, ustedes dicen, le decía a los corintios, bajo la gracia no hay reglas y somos libres de hacer lo que queramos. Y él le dice, no exactamente, porque no todo favorece el crecimiento de los demás. Su lema es, se nos permite hacer lo que queramos. Puede ser cierto, pero no todo provoca el avance espiritual de los demás. Así que no busques siempre lo mejor para ti a costa de otro. Ahora, es importante entender porque los corintios evidentemente estaban haciendo muchas cosas bajo la excusa de que estaban bajo la gracia de Dios y que ya no estaban bajo la ley, donde la ley de alguna manera condenaba a todo el que no hacía lo que decía la ley. Entonces, cuando escucharon el mensaje de la gracia de Dios, de que somos salvos por gracia y no por obras, lo cual es cierto, pero ellos de alguna manera tomaron la gracia de Dios y la transformaron en un libertinaje para hacer lo que ellos querían, fundamentalmente no cuidando el bien de los demás. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, si bien es cierto que estamos bajo la gracia de Dios y que todo se nos es lícito y se nos permite, o sea, no todo colabora o edifica a los demás, no todo ayuda a que los demás avancen espiritualmente. Entonces, fíjense que claro, y voy a leerles una última versión de este pasaje que es más clara todavía, que es la versión TLA o lenguaje actual. Todas las versiones son muy enriquecedoras. Bueno, yo les leo estas tres porque si no necesitaríamos 2 horas más para leer todas las versiones. Pero dice la versión TLA, la lenguaje actual, en 1 Corintios también, y dice así: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, dice el apóstol Pablo, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Ahora, voy a leerles y voy a continuar porque es como que en 1 Corintios 10 el apóstol Pablo viene construyendo un pensamiento. Leímos recién en el capítulo 10, versículos 23 y 24, pero ahora vamos a pasar a 1 Corintios 10 en el versículo 31 al 33. Ahora lo voy a leer en la versión PDT o Palabra de Dios para Todos. Estoy haciendo una ensalada de versiones, después ahí me piden, igual pueden buscar otras, están todas buenas, pero de alguna manera me quedé con estas versiones. Y fíjense lo que dice. Yo le puse como subtítulo buscar el bien común, porque de alguna manera eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No solo buscar nuestros propios intereses, sino buscar el bien de los demás, buscar el bien común. Y fíjense lo que dice acá en 1 Corintios 10, en el versículo 31 al 33, en la versión PDT. Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. Lo importante es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces dice,
no hagan nada que ofenda a los demás. Y dice, ni a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los de la iglesia de Dios. Más bien, hagan lo que yo hago o lo que hago yo. Siempre trato de agradar a todos con lo que hago y no busco mis propios intereses, sino los de la mayoría. Y fíjense cómo termina. No busco solo mis propios intereses, sino los de la mayoría, para que sean salvos. Entonces, acá es como que va cerrando la idea el apóstol Pablo y dice, yo busco, en algunas otras cartas el apóstol Pablo dice algo así como, no busco agradar a las personas. Y acá pareciera que se contradice un poco porque dice, siempre trato de agradar a todos, pero de alguna manera el hilo conductor es el amor y es lo que lleva al apóstol a decir, trato de agradar a todos y no busco mis propios intereses, sino los de la mayoría, para que sean salvos. Entonces, y él dice, no busco de alguna manera ofender ni a los religiosos, o sea, ni a los que no creen en nada, ni a los de la iglesia del Señor. Es como que habla en términos generales. O sea, se refiere a todas las personas, no solo a algún grupo en particular, o a los de la iglesia, a los de la familia de la fe, o a los que no son creyentes, o a los que tienen alguna otra creencia. A todos. Busco no ofender a nadie porque lo que busco es que todos sean salvos. El interés de Pablo era no en ser aceptado en sí para agradar a las personas por él mismo, sino que la gente pueda recibirlo a él para recibir el mensaje de la salvación. Y esto es muy importante porque yo creo que muchas veces lo dije también, para mí, a veces hablamos con mi esposa y uno dice a veces, nosotros no buscamos agradar a las personas, en el sentido de que primeramente buscamos agradar a Dios. Ahora, si nosotros en nuestro comportamiento no nos interesan las personas, y decimos, no, la verdad no me importa lo que piensen, no nos interesan eh, en sí el poder agradarles a las personas, pero lo que de alguna manera generamos es que tampoco puedas recibir nuestro mensaje o el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación. Entonces fíjense que muchas veces las personas a veces no rechazan a Dios o no rechazan el mensaje del Evangelio, sino que rechazan a las personas. Y a veces creo que como creyentes necesitamos hacer una autocrítica de cómo nosotros estamos de alguna manera viviendo delante de las personas. Y esto obviamente que es en toda nuestra vida, o sea, en donde nos movemos diariamente, con las personas que tratamos, y tratamos diariamente, tratamos con gente de la familia de la fe, con personas del trabajo que no conocen al Señor, con personas que tienen otras creencias, pero de alguna manera la gente nos ve, y Pablo decía, somos carta leída, ¿sí? La gente nos lee, o sea, nos ve y nos lee como una carta lee y mira nuestra vida. Entonces, si a nosotros no nos interesa, o sea, y no ponemos de nuestra voluntad para aprovechar bien, dice, el apóstol Pablo dice en otra epístola, dice, aprovechando bien cada ocasión, y de alguna manera aprovechando para compartir de lo que tenemos dentro, y no solo hablándoles directamente de Cristo, sino que nuestra vida habla del que nos gobierna a nosotros. Entonces, si nosotros no nos interesa a las personas, y bueno, y no tenemos en cuenta el caerles bien, no nos interesa en absoluto, y entonces nuestra actitud tal vez pueda ser apática, pueda ser desagradable, y la gente no le cae bien nuestra forma de ser, difícilmente pueda recibir también nuestro mensaje. Si a veces necesitamos tratar de hacer el esfuerzo
por amor de buscar cada ocasión de nuestra vida para que la gente pueda recibir el mensaje de Cristo, aunque no le estemos predicando directamente. Entonces, si la gente nos rechaza a nosotros, muy probablemente rechace también nuestro mensaje. Entonces, es algo para que lo examinemos continuamente, no como una crítica destructiva, sino como una autocrítica constructiva, decir cómo somos delante de las personas. Sinceramente, a veces lo hablo de determinadas maneras delante de gente que a veces tengo en mi esfera de trabajo y a veces me doy cuenta que no está bien como hablo y necesito rever esas cosas y necesito corregirlas. ¿Por qué? Porque si no me interesan las personas y no puedo de alguna manera construir una relación saludable con las personas, difícilmente la gente puede aceptar el mensaje que yo porto. Entonces, de alguna manera, Cristo no va a poder ser compartido con esa gente o la gente va a rechazar a Cristo. Eh, bueno, quiero avanzar un poco más, no sé si se entiende la idea. Igualmente, quiero que veamos algunas cosas más que nos van a ir aclarando. Una de las palabras que yo les decía es que también tiene su origen en la antigüedad, en el antiguo griego, es la palabra idiota. Y creo que en algún momento lo mencioné. Hay un libro y hay un autor que habla de esta, de hecho el libro se llama Generación Idiota, y creo que de alguna manera expresa muy bien lo que está viviendo esta generación. Ahora, quiero que no tomen esta palabra como hoy la entendemos. De hecho, el título del libro, si uno escucha al autor de ese libro, es una trampa, porque de alguna manera nosotros pensamos y tomamos esa palabra en un sentido más despectivo, en un sentido, digamos, que tiende a despreciar a la persona, que tiende como a desprestigiar a una persona. Pero quiero que vayamos un poco a lo que significa la palabra en su origen. O sea, no quiero entrar en la raíz etimológica del griego, bueno, pero sí en términos generales, la palabra idiota representaba a alguien que se ocupaba solo de sus propios intereses y que no le importaba en absoluto la vida pública. Entonces los griegos, de alguna manera, que se interesaban por los asuntos públicos, que se interesaban o por la política, o que se interesaban por el bien común. O sea, no eran idiotas, pero llamaban idiota a aquellos que no se interesaban por las cuestiones públicas, que no se interesaban por el bien común, que no se interesaban por los demás. Entonces, de alguna manera, la palabra idiotez tiene que ver con alguien que no se preocupa en absoluto por los demás, sino que se preocupa solo por sus propios intereses y que se encierra solo en sus propios intereses. Y díganme si cada vez en el tiempo que estamos viviendo como generación no pasa más y más eso. Entonces cada uno muchas veces está como encerrado en burbujas y la tecnología en esto nos encierra a veces donde no nos conectamos, o sea, nos conectamos con todo, pero no estamos conectados en profundidad con nadie. Entonces, de alguna manera, hoy tiene mucho sentido esta palabra en su origen, en su sentido más profundo, que tiene que ver con aquellos que solo piensan en sus intereses propios o personales. Ahora, yo me puse a pensar, es inevitable, ¿no? No sé si alguno mira cosas relacionadas a la política. Sinceramente, yo era bastante idiota en ese sentido porque no me interesaba por los asuntos públicos en absoluto o por los asuntos políticos. Y bueno, ahora como estamos en tiempo de campañas y estamos en tiempo de elecciones donde vamos a elegir nuestros futuros gobernantes, sobre todo presidente de la nación, como que empecé también a entrar un poco en algunas cuestiones de las que ignoraba por completo, que sinceramente
era como que no me interesaban. Y algo que me puse a pensar respecto a lo que estamos viviendo, y ayer leía un poco el preámbulo el preámbulo de nuestra Constitución, y en el preámbulo de alguna manera está establecido que nuestros gobernantes, que son elegidos por el pueblo, son representantes del pueblo, o sea, de aquellos quienes le votaron y quienes lo eligieron. Y lo que pensaba es que aún siendo elegidos por un pueblo, por una nación, para ser los representantes, para fomentar y cuidar el bien común, de hecho el preámbulo lo dice muy claramente, o sea, cuidar el bien común, el bien de la sociedad, aún así muchos, o en su mayoría, o muchos de ellos, en lugar de cuidar el bien común, cuidan sus propios intereses. Son elegidos, fíjense qué contradictorio, ¿no? O sea, no estamos hablando solo de personas que son personas que no tienen que ver con la política, que no son personas elegidas por un pueblo para representarlos, para cuidar el bien común, sino estamos hablando de personas elegidas por sus ciudadanos, por la gente de su pueblo para cuidar el bien común y sin embargo se preocupan por sus propios intereses. Pero ¿por qué digo esto? Porque todo esto tiene que ver con una generación idiota en el sentido de gente que se preocupa solo por sus propios intereses. Y ahora vamos a ver un poco qué dice la Escritura y qué dice la Biblia acerca de esto. Algo que quiero recordar, porque mientras estaba escribiendo y estaba pasando en limpio un poco lo que les iba a compartir, venía a mi mente y conectaba también lo que nos hablaba Mariela y Claudio la semana pasada, y está muy relacionado. Eh, y bueno, y quiero contarles y algunas de las cosas que escribí. Em, Mucha gente, algo que puse y que quería decirles es, mucha gente dice, y creo que lo vimos nosotros, lo vimos mucho en estos últimos años, mucha gente dice, yo tengo una relación personal con Dios y no necesito congregarme, no necesito relacionarme con otros porque yo soy la iglesia, y toman algunos versículos obviamente sacados de contexto, y entonces afirman yo soy la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, lo cual es cierto. La iglesia en el nuevo pacto es un edificio espiritual, no un edificio físico, pero de alguna manera dicen yo soy la iglesia y no necesito congregarme. Pero lo cierto, y acá voy conectando con algunas de las cosas que decían Mariela y Claudio, es que cuando nosotros más vamos conociendo al Señor y lo que a Él le interesa, más nos interesamos por otras personas, sobre todo por los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a la iglesia o no amo a mis hermanos en la fe, porque la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si yo tengo comunión con Dios, lo más natural es que me voy a conectar con su iglesia, me voy a conectar con su cuerpo y voy a buscar tener comunión, porque voy a ser parte de ese mismo cuerpo del cual también otros forman parte. Entonces, al conectarme con Cristo, que es la cabeza, automáticamente me conecto con su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, el hecho de que nosotros estamos hoy acá, por eso le decía, hoy es tan importante, porque tiene que ver con un entendimiento, o sea, que podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, lo cual nos es lícito. No es que nos está prohibido por Dios, nos es lícito, está permitido, pero no todo edifica, sobre todo a los demás. Cuando nosotros escuchamos y compartimos las canciones, cuando compartimos un mensaje, cuando de hecho nos conectamos para decir, bueno, ¿cómo están?
cómo está su día, alguna palabra, alguna sonrisa, algo tan sencillo como eso. De alguna manera estamos expresando la vida de Dios que está en cada uno de nosotros, y eso nos enriquece, eso nos hace crecer, eso va desarrollando también la vida de Dios y fortaleciendo la vida de Dios en nuestro interior. Por eso van a ver que las personas que de alguna manera se desconectan del cuerpo de Cristo, se van apagando, van perdiendo su fe, se van desanimando, porque justamente ese es el trabajo del enemigo. El trabajo es aislarlos. Generalmente para aislarlos primero tiene que ofenderlos. Entonces, cuando alguien se ofende, cuando alguien se siente herido, comienza a aislarse. Pero ese es el trabajo de Satanás, que está buscando apartar de la comunión, porque entiende que en la comunión hay luz. Y ahora vamos a ver cómo en la comunión hay luz que nos permite ver más claro al Señor. No nos conectamos para escucharnos solamente nosotros, nos conectamos para escuchar al Señor. Tratamos de escuchar al Señor a través de las canciones que escuchamos, que cantamos. Tratamos de escuchar al Señor a través de los saludos que decimos, de las oraciones que decimos, del mensaje que predicamos. El centro no somos nosotros, el centro es el Señor. Y buscamos que cada uno pueda conocer más al Señor. Y cada uno de ustedes es importante en esta construcción. Por eso el congregarnos, y ahora al final voy a darles un ejemplo de la naturaleza que me dejó totalmente asombrado. La sabiduría de la naturaleza, y esto lo voy a compartir al final, pero ahora les voy a dar un ejemplo cómo la naturaleza, que de alguna manera nosotros que somos como la corona, por así decirlo, de la creación, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, muchas veces no tenemos lo que la naturaleza presenta en su expresión más sencilla, y ahora lo vamos a ver. Pero quiero avanzar un poco y de alguna manera quiero remarcar lo que dijeron semana pasada Claudio y Mariela en esto. Ellos, su mensaje fue ver, oír y obedecer a Dios. Y ahora vamos a ir conectando estas cosas con lo que les estoy diciendo. Ver, oír y obedecer a Dios. Y como síntesis y conectando con lo que hoy estamos diciendo, cuando nosotros amamos al Señor, lo miramos a Él, le prestamos atención a Él y como consecuencia comenzamos a verlo y a oírlo. Pero comienza con nuestro amor, comienza con nuestro interés, comienza simplemente con prestarle atención al Señor. Hablamos tantas veces de María que se sentó a los pies del Señor. Entonces, cuando le amamos al Señor, hacemos esto, nos conectamos para una reunión cuando estaba lindo para estar en la cama, cuando está lindo para salir a caminar en el sol y tomar mate, está lindo para estar haciendo otra cosa. Pero cuando le amamos al Señor, cosas sencillas como esta hace que le prestemos atención y que al prestarle atención, como consecuencia, comenzamos a verlo, comenzamos a oírlo, que eso es lo que nos decían Mariela y Claudio. Y cuando nosotros vemos al Señor y cuando le oímos, la luz aumenta. ¿Qué es la luz? La luz es el conocimiento de Él que viene por medio del Espíritu Santo, por medio de la revelación del Espíritu Santo. No es un entendimiento natural, es el Espíritu Santo dejándonos ver y oír al Señor. Y cuando lo vemos y lo oímos, la luz comienza a crecer, el conocimiento acerca de la persona de Cristo comienza a crecer en nosotros. Y cuando Cristo crece en nosotros, en nuestro interior, también va a crecer nuestra obediencia. También va a crecer nuestra obediencia a sus mandamientos, a sus palabras. Y quiero leerles un versículo que está en Juan capítulo 14, versículo 23 al 24. Juan capítulo 14, versículo 23 al 24, como para de alguna manera cerrar esta idea que nos compartieron tan claramente la semana pasada Mariela y Claudio.
Y fíjense lo que dice Juan 14, 23, 24. Lo voy a leer en la versión Pasión. Dice esta versión, amarme, fíjese, Jesús respondió y dice, amarme te capacita para obedecer mi palabra. Amarme te capacita para obedecer mi palabra. Más claro, imposible. El amar a Dios nos capacita para obedecerlo. Y dice, y mi Padre te amará profundamente y vendremos, dice, y haremos morada en vosotros, dice. Pero los que no me aman no obedecerán mis palabras. ¿Por qué? Porque el amar a Dios nos capacita para obedecer a Dios. Ahora, díganme si no les pasó a ustedes o me pasó solo a mí, que a veces nos sentimos frustrados porque no pudimos obedecer a Dios en tal o cual cosa, que no pudimos o le fallamos a Dios en tal cosa que nosotros sabemos que es su voluntad y sabemos que es lo que Dios nos dice. A veces nos sentimos frustrados porque no hemos obedecido a Dios en alguna cosa y ponemos nuestro énfasis en la obediencia cuando en realidad Dios no nos pide, y quiero que no saquemos después de contexto, pero quiero que prestemos atención al orden. Dios no nos pide en primera instancia obediencia. Y quiero leerles para confirmar esto Mateo capítulo 22, versículo 36 al 39 en la NTV. Dios no nos pide en primera instancia obediencia. ¿Qué nos pide en primera instancia? Y vamos a ver acá. Y Jesús dijo en Mateo 22, 36 al 39, cuando le preguntaron cuál era el principal mandamiento a Jesús. Y Jesús le dijo, le dijeron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. ¿Cuál es? ¿La obediencia? No. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice, de estos dos mandamientos se desprende toda la ley. Ahora, si obedecer a Dios fuera el mandamiento más importante, o sea, Jesús estaría diciendo cuando le preguntaron, hicieron esta pregunta, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús hubiese dicho, obedece al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No, ni siquiera es el segundo más importante, porque de alguna manera el mandamiento más importante y lo que debemos poner en primer lugar, y lo digo esto porque esto es causa de frustración para muchos cristianos, para muchos hijos de Dios, donde Satanás encuentra su lugar diciendo, viste, como no obedeciste a Dios, le fallaste a Dios, o sea, Dios no te ama, Dios no te acepta, vos no podés tener una relación con Él porque le fallaste una y mil veces. O sea, y ponemos nuestro énfasis en la obediencia, ponemos nuestro centro en la obediencia, cuando en realidad jamás vamos a poder obedecer a Dios si nosotros primero no le amamos a Él, si primero no le rendimos nuestro amor a Él. Por eso la otra vez cuando hablábamos sobre todos los afectos, dice, cuida los afectos de tu corazón porque de Él depende toda tu vida. Claro, depende de desde dónde está nuestro corazón, nuestro amor y nuestro afecto. Por eso primero va nuestro amor al Señor. Por eso Dios busca nuestro amor. O sea, Dios sí quiere nuestra obediencia, pero Dios sabe que lo que nos capacita, y les leo de nuevo, lo que nos capacita para obedecerlo es nuestro amor a Él. En Juan 14, en la versión Pasión, amarme te capacita para obedecer mi palabra. Imagínense que Dios te está diciendo cuando le decís, no, Señor, perdóname. Muchas veces, Señor, perdóname porque te fallé en esto. ¿Cuántas veces oramos así? No sé si a ustedes les pasa, pero ¿cuántas veces oramos, Señor, perdóname porque te fallé en esto? Y
Imagínense que el Señor les está diciendo ahora, amarme te capacita para obedecerme. Poné tu énfasis en tu amor por mí, porque amarme te capacita. Y esto tiene mucho sentido con lo que nos hablaban Mariela y Claudio, de que, y conectando con eso que ellos decían, nuestro amor es la base para nuestra obediencia. La clave es el amor. Ahora, quiero leerles Juan capítulo 1, versículo 4 al 9. Lo voy a leer en la versión de la NBI simplificada. Juan capítulo 1, versículo 4 al 9 en la NBI simplificada. Dice así: en él estaba la vida, y está hablando Juan que escribe esta carta y está diciendo que en Cristo Jesús estaba la vida. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Y dice, vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió para que diera testimonio de la luz y para que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todas las personas, venía a este mundo. Y entonces, para cerrar un poco esto que estoy diciendo, podemos resumirlo en pocas palabras diciendo esto. Cuanto más amamos a Dios, y si alguno está anotando, puede anotar, cuanto más amamos a Dios, más lo vemos y lo oímos. Cuanto más amamos a Dios, más vamos a poder verlo, más vamos a poder oírlo. ¿Por qué? Porque vamos a centrar nuestra atención en Él, porque vamos a sentarnos a sus pies para escucharlo, para tratar de entender lo que Él nos está hablando. Entonces, cuando más lo amamos a Dios, más lo vamos a ver y lo vamos a oír. Cuanto más lo vemos y oímos a Él, más crece la luz, el conocimiento, la revelación de su persona. Es decir, más va a crecer Cristo en nuestro interior. Cuanto más nos exponemos, por eso lo que estamos haciendo hoy es exponernos a su palabra. Cuanto más vamos conociendo al Señor, también por medio de la oración, por medio de nuestro tiempo con el Señor en nuestras casas, cuanto más lo vamos conociendo a Él, más va creciendo Él en nosotros. Y esa es la luz. Él crece, la revelación de su palabra crece en nosotros. Y esa es su luz. Y cuanto más lo conocemos a Él, más fácil podemos cumplir sus palabras, porque su vida en nosotros es la que responde y la que obedece a su palabra. Si nosotros primeramente no le amamos, si nosotros primeramente no le conocemos, si no tenemos de su vida en nosotros, difícilmente vamos a poder obedecer. Es imposible obedecerlo. Por eso la Biblia nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Yo me acuerdo, hace muchos años, tenía una lucha interior tan grande, donde no me podía acercar a Dios, no podía acercarme en oración, porque me sentía pecador, me sentía que mi pecado me separaba de Él. Pero claro, el diablo usaba eso para condenarme, para que yo no me acerque justamente a Él. Pero lo que yo no entendía es que justamente la gracia de Dios es la que me permite acercarme a Él por amor, para conocerlo, para que Él pueda crecer en mi interior, para que su vida crezca en mi interior. Y que esa vida de Cristo, cuando crece, es la que me capacita, es la que me da la fuerza para responder a su palabra, para obedecer a su palabra. Y esto es una espiral ascendente. O sea, más le obedecemos, más le amamos, más le conocemos, más respondemos a su voz. O sea, y esto comienza a ser una espiral ascendente donde vamos creciendo y vamos madurando. ¿Hasta qué punto? Como dice Efesios, hasta que todos llegamos al conocimiento pleno de Jesucristo.
Y a esta conclusión quería llegar, y ya estoy terminando acá. A esta conclusión quería llegar al hablar de idiotez, porque de alguna manera la idiotez hace que en lugar de centrarnos en Dios primeramente y de centrarnos en amor a Dios o centrarnos y considerar en amor a los demás, solamente nos consideramos a nosotros mismos. Y esa es la raíz más profunda de esta palabra idiota, donde solamente nos miramos a nosotros mismos. Y si nosotros nos miramos a nosotros mismos, difícilmente podamos llegar a conocer a Dios, y obviamente jamás vamos a poder responder a su voluntad, a su palabra, jamás vamos a poder crecer en una relación con Él, porque necesitamos primeramente dejar de mirarnos a nosotros y mirarlo a Él y también miramos a los demás. Pero fíjense que el segundo mandamiento más importante es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No es dejar de amarnos. Hay mucha gente que necesita amarse sanamente. Hay personas que les cuesta amarse, que tal vez aman a otros, pero ellos no se aman, y no es ese el punto, sino que el amor tanto a los demás como a uno mismo, y por sobre todo el amor a Dios, sea lo que dirija nuestras vidas. Esa es la única manera de que podamos crecer en nuestra comunión con Dios. Si no, no lo vamos a poder hacer. Por más que intentemos obedecer a Dios, no lo vamos a poder hacer. Necesitamos dar pasos de amor, de rendirnos a Él para poder conocerlo. Y cierro con esto. Voy a leerles un último pasaje y voy a darles el ejemplo que les dije hoy, que está en la naturaleza, que me impactó, es impresionante. Juan capítulo 12, versículo 25, en la Biblia, la palabra, versión hispanoamericana, VLPH, así se abrevia, versión la palabra hispanoamericana. Dice así, Juan 12, 25. Quien vive preocupado solamente por su vida, terminará por perderla. Quien vive preocupado solamente por su propia vida, terminará por perderla. En cambio, quien no se apegue a ella, o sea, a su vida, solamente en este mundo, la conservará para la vida eterna. Entonces, por eso dije esta palabra, y creo que de alguna manera nos va a quedar un poco grabadas. Acuérdense del significado en sí de la palabra idiota. Pero quien vive preocupado solamente por sí mismo, termina perdiendo la vida de Cristo, termina perdiendo la vida de Dios. No puede crecer en esa vida, no puede conocerlo, porque el mirarse a sí mismo le impide ver a Cristo, le impide ver a Cristo también en las demás personas. Por eso es importante cada vez que nos reunimos, no solo como congregación, sino también en las células, en las reuniones de oración, en cada oportunidad que tenemos de reunirnos para compartir la palabra, para compartir acerca del Señor. Nos permite ver en el otro al Señor, y eso nos edifica y eso nos llena de la vida de Dios en nosotros. Quien mira o se preocupa solamente por su propia vida, terminará por perderla. En cambio, quien se apegue a ella, quien no se apegue a ella en este mundo, la conservará la vida eterna. Ahora, el ejemplo que les iba a decir, y con esto ya terminamos, no sé si estamos bien con el tiempo, es el ejemplo, no sé si alguno escuchó hablar del pingüino emperador. Bueno, el pingüino emperador, para mí, pingüino, y pensé que había, no sé, una o dos clases, hay muchas clases de pingüinos. Bueno, el pingüino emperador no le voy a dar, le voy a mandar a que vayan a ver algunos videos de la CBC, creo que hay algunos documentales muy interesantes,
donde habla acerca de este tipo de pingüino. Bueno, pero en términos generales, así para hacerla corta el ejemplo y la idea, los pingüinos emperador son los más grandes pingüinos que existen. Miden hasta más de 1,30 m, 1,20 m, 1,30 m, o sea, son prácticamente personas y tienen hasta 45 kilos pesa. Bueno, lo que me asombró de estos pingüinos es que no solo viven en un clima extremo, en un clima, yo diría la palabra hostil, porque creo que ninguno de nosotros podría vivir un solo día en un lugar como el que ellos viven, pero no solo ellos viven en un clima extremo que es en la Antártida, en el Polo Sur, sino que ellos se reproducen en el invierno, que es el momento o es el clima más hostil dentro de la Antártida, y las temperaturas que en el invierno llegan, para que tengan una idea, son de hasta 60 grados bajo cero. Ahora, la sensación térmica por los vientos que hay llegan a producir una sensación térmica de 80 grados bajo cero. O sea, salir a ese frío en 10 minutos te congelás y te morís. Y ellos viven en ese clima, pero no solo que viven, sino que ellos se reproducen, o sea, tienen sus crías en el invierno, que es cuanto más frío hacen. Después miren los videos porque es impactante cómo entre la hembra y el macho se ayudan para poder cuidar, incluso el macho empolla también y cuida a la cría, mientras la mamá después va a buscar comida. Y lo cuida en sus primeros 45 a 60 días sin moverse del lugar, lo tiene entre medio de sus piernas, de sus patitas, por 45 a 60 días sin moverse, y pierde hasta un 25% del peso de su cuerpo, o sea, cuidando a su hijo. Este es el macho, digamos. Y es impresionante. Y después viene la mamá y entonces comienza a cuidarlo y él va a buscar comida. Y es una odisea cuidar para que su cría no muera en tanto frío. Pero algo que le quería terminar de contar, porque es muy apasionante esta historia, que es real, y cuando la manera que ellos tienen de protegerse de este clima hostil, antes dice que los investigadores no sabían, porque es como que veían miles de pingüinos que hacían como especie de círculos y que estaban todos juntitos, y bueno, claro, por el frío se juntan, pero no sabían con certeza hasta que descubrieron que ellos formaban como unas especies de espirales donde se juntan miles de pingüinos y van haciendo un sistema de espiral donde van girando, y el que está adentro va saliendo, y el que está afuera, digamos, exponiéndose a las temperaturas más frías y al viento, va entrando dentro de esos círculos. Y de esa manera me dio gracia, porque cuando estaba estudiando, estaba viendo este ejemplo, decía que ellos se congregan en grandes números, y lo que hacen en esa congregación es, porque están literalmente sobre el hielo, porque imagínense con esas temperaturas 60, 70 grados bajo cero, ellos se congregan y todos juntitos y forman esta especie de círculos y de espirales, donde el que está afuera, o sea, van rotando, pero son miles y tienen un mecanismo donde el que está dentro va recorriendo camino y luego va saliendo afuera, y el que está adentro va entrando para recibir el calor, recibir el cuidado, recibir la protección, para poder resistir a este ambiente tan hostil. Y cuando yo veía eso decía, wow, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros? Porque como congregación necesitamos aprender a protegernos del clima hostil. Y díganme si muchas de las cosas que vivimos como generación, como sociedad, bueno, los que estamos en Argentina, viviendo situaciones realmente muy lamentables, como los saqueos, como la pobreza, que llega casi al 45% de la población. O sea, realmente
si esto no es un clima hostil, díganme qué es un clima hostil. Entonces pensaba, si nosotros siguiéramos simplemente este ejemplo natural de los pingüinos emperadores, de que como congregación nos vamos protegiendo y nos vamos cuidando, y los que están más expuestos a situaciones hostiles, los vamos metiendo adentro para cuidarlos, para protegerlos, para darle calor, para darles contención. Y los que están adentro, los que están más calentitos, los que están ya hace más tiempo, los que están más afirmados, van saliendo también para de alguna manera dar lugar a los que van entrando y dando también nuestro apoyo. Por eso hoy al principio, aunque mi esposa no sabía lo que iba a compartir, hablaba muy bien, y sé que todos colaboran de una u otra manera, pero hay algunas personas que también están tomando la responsabilidad activa de salir y darle ayuda, cuidado, protección a otras personas. Y esto es muy importante porque es parte del trabajo y del cuidado que tenemos que dar como congregación para que la vida de Dios siga creciendo. Yo cuando vi esto, que ellos se reproducen, podían reproducirse en el verano, los pingüinos emperadores podrían reproducirse en la primavera, que no hace tanto frío, no. En el invierno en medio del clima hostil. Y cuando yo escuché eso, es como que sentí algo en mi interior y dije, aún en medio de el clima más hostil que vivimos como nación o como generación, nosotros vamos a empezar a reproducirnos como hijos de Dios y vamos a reproducir la vida que tenemos de Dios en otros, y no importa lo hostil que esté la situación, la vida, las circunstancias que vengan, nos vamos a reproducir en otras personas, porque no va a ser con nuestra fuerza, sino va a ser con la vida de Dios que está en nosotros y que se reproduce por medio del amor, primeramente a Dios, pero también a otras personas.